Los fieles del Papa Francisco brindarán homenaje para despedir al Papa. Las banderas ondean a media asta en New York por la muerte del Papa Francisco. Jueza bloqueó temporalmente plan del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Los Aterciopelados lanzan su 10º álbum de estudio. Saludos, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de Noticias al Día. Como siempre, Fanny Luna se mantiene con ustedes para llevarles las principales informaciones. Los fieles del Papa Francisco brindarán homenaje durante 3 días en la Basílica de San Pedro para despedir al Papa. El funeral del Papa Francisco se celebrará el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Está previsto que jefes de Estado de todo el mundo lleguen a la ceremonia. Estará oficiada por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Al término, el féretro será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor para ser enterrado, según dejó escrito el pontífice argentino en su testamento. Este miércoles el féretro será trasladado a la Basílica Vaticana para recibir el homenaje de los fieles. Aún no se ha determinado por cuánto tiempo será expuesto el cuerpo de Francisco, quien hizo algunos cambios en las reglas de los funerales a los pontífices. El cuerpo se ha depositado en un único ataúd de madera con el interior de zinc y se expondrá directamente en el féretro abierto, pero no en un catafalco como había sido hasta ahora, y tampoco se colocará el báculo papal. El Vaticano publicó las primeras imágenes del Papa que lo muestran en su ataúd con el secretario de Estado orando por él. Francisco será enterrado el sábado tras 3 días de velatorio en la Basílica de San Pedro, donde se espera que los fieles acudan a rendir homenajes al primer pontífice latinoamericano de la historia. Los cardenales se reunieron el martes en el aula sinodal del Vaticano para planificar los próximos pasos antes del inicio del cónclave para elegir al sucesor de Francisco, mientras llegaban condolencias de todo el mundo. Según la normativa vigente, el cónclave deberá comenzar entre el 5 y el 10 de mayo. El apartamento del Papa Francisco, tanto el de su residencia de la Casa Santa Marta como el del Palacio Apostólico, que no usaba, han sido sellados como manda la tradición tras su fallecimiento. El rito del sellado se lleva a cabo para que tras la defunción se garantice la seguridad de todos los documentos y pertenencias del Papa fallecido. La misma tarde se ha procedido a sellar con una cinta roja y un lacre del mismo color las puertas del apartamento del Palacio Apostólico, que Francisco no usó, ya que desde su elección del 2013 decidió residir en la más animada residencia Casa de Santa Marta. Tras sellar el apartamento papal y trasladar su cuerpo a la capilla de su residencia en la Casa de Santa Marta, se difundió el testamento que dejó escrito Francisco y que tenía fecha del 29 de junio. Citando parte del testamento, en el nombre de la Santísima Trinidad, amén, sintiendo que se acerca el fin de mi vida terrenal y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad solo respeto al lugar de mi sepultura. Solicito que mi sepulcro sea preparado en el nicho de la nave lateral entre la capilla Paulina, la capilla de Salus Populis Romani y la capilla Esfora de la citada Basílica Papal, como se indica en el documento adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo y sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. Que el Señor conceda la recompensa merecida a quienes me han amado y continuarán orando por mí. Ofrecí al Señor el sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos, citaba. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, transmitió su pésame por la muerte del Papa Francisco en su red social en un breve mensaje en el que pidió a Dios que bendiga al fallecido pontífice. Descanse en paz, Papa Francisco, que Dios lo bendiga a él y a todos los que quisieron rezar el escrito. Las banderas ondean a media asta en New York City por la muerte del Papa Francisco. Este martes se han estado realizando misas especiales
en la Catedral de San Patricio para rendir homenaje al Papa argentino, quien en varios momentos se reunió con mandatarios neoyorquinos y quien abogó por los inmigrantes y la clase trabajadora. El cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, quien participó en el cónclave papal que eligió a Francisco en el 2013, se mostró entristecido por la partida del religioso latino y convocó a los fieles a que asistan este 22 de abril a partir de las 12 del mediodía a la Eucaristía en homenaje a la vida del Papa Francisco, quien en las últimas semanas enfrentó serios problemas de salud. El rey de España, Felipe VI, junto a la reina Leticia y su madre, la reina Sofía, expresaron el recuerdo más sentido a la figura y personalidad irrepetible del Papa Francisco, quien trasciende su dimensión eclesiástica en el libro de condolencias dispuesto en la Nunciatura Apostólica en Madrid. En el texto, escrito por el jefe de Estado y firmado por él mismo, Leticia y doña Sofía se reflejan también la admiración y respeto en su total entrega a la tarea evangélica hasta el último aliento de su vida. Paraguay declara 5 días de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco. Católicos en Paraguay recordaron con emoción la cercanía del Papa Francisco con el país y su histórico elogio a la mujer paraguaya, a quien describió como la más gloriosa de América. La conmemoración se realizó en la Catedral Metropolitana de Asunción, donde se celebró una Eucaristía en honor al pontífice, fallecido este lunes de Pascua en su residencia en Casa Santa Marta. Durante el homenaje, los asistentes evocaron el vínculo que el Papa mantuvo con el pueblo paraguayo, especialmente desde su visita en 2015, cuando destacó el papel de la mujer en la preservación de la cultura y el idioma guaraní, incluso en contextos históricos tan difíciles como la Guerra de la Triple Alianza. Los feligreses expresaron el impacto duradero de esas palabras en la memoria colectiva del país. En señal de duelo, las campanas de la catedral repicaron durante la jornada, mientras la iglesia paraguaya abrió un libro de condolencias y habilitó un espacio para que los fieles depositen cartas de despedida. Estas serán entregadas a la Nunciatura Apostólica en una muestra del afecto y respeto que Paraguay mantiene por el Sumo Pontífice. Hacemos una pausa comercial, usted no le cambie. Al regreso seguimos con más información de Noticias al Día. En las tiendas Lebron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas Lebron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias a todos ustedes por mantener la sintonía con nosotros. México despide con profunda tristeza al Papa Francisco. En Ciudad Juárez, comunidad religiosa y migrante lamentaron profundamente la muerte del Papa Francisco, recordando su visita en 2016 como un acto histórico en defensa de los más vulnerables. El pontífice dejó una fuerte huella al abordar temas como la migración, la violencia y la exclusión social desde la simbólica frontera con Estados Unidos. El padre Guillermo Morton destacó su legado como la única voz profética global y subrayó el impacto de sus palabras: acoger, proteger, promover e integrar. También lo recordó rezando frente a la cruz que representa a las familias migrantes sin poder cruzar la frontera como uno de ellos. Él puso para rezar en la cruz. En la cruz era una imagen de una familia en inmigración, muy parecido a José y María y el niño Jesús. Y él puso en sus rodillas, él estaba rezando y después él nos miró como de lejos, como quizás medio kilómetro y nos bendice allá. Y era un momento muy, muy profundo, porque como yo creo que comenta el obispo en su homilía, él era como migrante que no pudo cruzar. Desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, la diócesis local hizo sonar 100 campanadas fúnebres en señal de duelo.
El sacerdote José Luis Besares resaltó la espiritualidad activa de Francisco y su respaldo a los pueblos originarios, especialmente al orar ante la tumba del obispo emérito Samuel Ruiz. Durante su visita a Chiapas, el Papa pidió perdón por los abusos cometidos contra las comunidades indígenas y defendió su cultura frente a la discriminación. Uno de sus logros más valorados fue reconocer oficialmente los ritos litúrgicos en lenguas originarias, fortaleciendo la identidad espiritual de esos pueblos. La iluminación de la Torre Eiffel se apagó esta noche a las 23:30 hora local, antes del horario normal, en señal por el duelo del Papa Francisco para honrar su memoria. La Torre Eiffel se apagará también esta noche y propondrá que en su lugar de París lleve su nombre. Habría anunciado la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, a las pocas horas de conocerse la triste noticia de la muerte del Papa. El emblemático monumento de hierro que ilumina todos los días al atardecer, gracias a unas 20.000 bombillas, permanece normalmente encendido hasta la medianoche, excepto los meses de verano y vacaciones escolares, cuando se extiende hasta la 1 de la madrugada. Los fieles de Venezuela reciben con sentimientos encontrados la muerte del Papa Francisco. Centenares de personas se congregaron en la Catedral de Caracas con el fin de realizar un homenaje al Papa Francisco en el día de su fallecimiento. La noticia corrió por el mundo en la madrugada de América y llegó a oídos de todos, despertando diversas emociones. Monseñor Alberto Ortega habló de las enseñanzas del pontífice. De esa profunda humildad y de esa misericordia a la que siempre hacía referencia. Cuando le preguntaban al Papa Francisco quién era, él decía: soy un pecador perdonado. Y siempre hablaba de la misericordia. Otros fieles como Diego Marín lamentaron la muerte del Papa. Bueno, la verdad que un poco asombrado, con mucha tristeza, porque el Papa fue un gran hombre, lastimosamente criticado por muchos, pero bueno, ahí uno se da cuenta que él estaba haciendo muy bien su trabajo. Sin embargo, personas como Leti Lozada se aferraron a su fe y vieron la noticia con un poco de alegría, pues el Papa llegaría a los cielos según la tradición católica. Pero una enorme alegría, porque los que creemos sabemos que ha vuelto a la casa del Padre. Los que entendemos el mensaje de que venimos es para servirle, alabarle y adorarle, porque algún día este peregrinar es un ratito nada más. La monja Diana Luján recordó al Papa y habló de la fecha en la que murió Francisco. Considero que es una gracia también que el Señor le ha regalado al Santo Padre que haya muerto un día como hoy. Primero porque estamos celebrando la octava de Pascua, entonces es la resurrección, ¿no?, del Señor gloriosa. Y aparte de eso que estamos celebrando el año jubilar. Los fieles de Venezuela despiden así al sumo pontífice, mientras que el gobierno decretó 3 días de luto a partir de este lunes por el fallecimiento de su santidad. La Catedral de Buenos Aires se convierte en centro de oración y peregrinaje por Francisco. Decenas de fieles argentinos, turistas y curiosos se congregaron en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para rezar y rendir homenaje a Jorge Mario Bergoglio, el Papa de los pobres, como le llamó el mismo arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Desde primera hora de la mañana, los bancos de la catedral se fueron llenando de personas, quienes entre rezos y suspiros no pudieron contener las lágrimas y buscaban consuelo en la homilía oficiada por el arzobispo. Gustavo Fernández tomó 2 colectivos y el metro para llegar hasta la catedral a orar por Bergoglio, a quien definió como un cura muy entregado a las necesidades del pueblo. De un principio, como cura, tuvo siempre un estilo de hacer el sacerdote que muchos no lo hacían. Era estar al lado de los más necesitados. Un hombre que, a pesar que era papa, seguía siendo el cura Bergoglio. Y eso fue un cambio muy grande dentro de la Iglesia Católica. Fernández lamentó que el pontífice no pudiera regresar a Argentina. Pero nunca llegó acá en la Argentina porque lamentablemente creo que se enredó de una forma en la política y la grieta de la política argentina, que eso me parece que en parte, vamos a decir, le jugó en contra. La presidenta de Acción Católica de Buenos Aires, Ana María Pérez, visiblemente conmovida, expresó que este es un día triste y a la vez alegre. Triste porque se fue de este mundo, alegre porque sabemos que está en la casa del Padre
y ayer nos había dado su bendición, la alegría de haberlo visto. Así que ayer todos vivimos la Pascua y hoy él vive su Pascua. El altar de la catedral luce cubierto con un manto negro que se extiende hasta el piso y envuelve una foto de un Francisco sonriente cubierto de arreglos florales blancos, una imagen tomada durante su pontificado. Hasta que el Papa sea velado en la sede del Vaticano se celebrarán sucesivas misas en la Catedral de Buenos Aires, pero también en iglesias, parroquias y capillas de todo el país, sobre todo en las villas y barrios populares que Bergoglio recorrió y asistió a lo largo de su vida. Recuerdan la bondad de Francisco y su mensaje a los jóvenes durante su visita a Panamá. El Papa Francisco, fallecido este 21 de abril a los 88 años, fue el segundo Papa en visitar Panamá en enero de 2019 en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud y es recordado por dejar momentos muy entrañables e imágenes muy hermosas, como resaltó Fray Efraín Javier Mañas García, encargado de las iglesias del casco antiguo de la ciudad de Panamá. Pues sí, tenemos momentos muy entrañables que están guardados, hay imágenes que son muy hermosas de su presencia aquí en Panamá. El Papa siempre ha elegido la periferia, lo pequeño, digamos, y hemos sido afortunados de que el Papa pues estuviera aquí en nuestro país. Es el segundo Papa que nos visita y bueno, también dejó marcas indelebles de su magisterio. Varias de esas imágenes y documentos están en la Catedral de Santa María la Antigua, conocida como la Primada, entre ellas el acta de consagración firmada por Francisco o una foto suya frente a la Virgen de Santa María la Antigua. Francisco estuvo en Panamá entre el 23 y 27 de enero de 2019. Antes de él, solo había visitado el país centroamericano el Papa Juan Pablo II en 1983, en cuyo honor se levantó una capilla en la capital panameña. En una vigilia de oración ante unas 600.000 personas, según cifraron la asistencia a los organizadores, Francisco pidió a los jóvenes que fueran como María, la influencer de Dios, quienes escucharon del sumo pontífice la dura crítica a un mundo que no está dando raíces ni cimientos a las nuevas generaciones. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, afirmó que Francisco dio a la Iglesia Católica un nuevo rostro de cercanía y promovió el compromiso de esta con los más pobres y la paz, al destacar las grandes enseñanzas que ha dejado el Papa argentino. Obispos de la Conferencia Episcopal Bolivariana expresaron su profundo dolor por la muerte del Papa Francisco, recordando su visita al país andino, y destacaron que el pontífice enseñó a la humanidad a luchar por los derechos humanos y la Madre Tierra. Tras la muerte del Papa Francisco, obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana expresaron su profundo dolor, recordaron su visita al país y destacaron la dedicación y paciencia que el pontífice tuvo para promover en la humanidad la lucha por los derechos humanos y de la Madre Tierra. Creo que la buena nueva que nos trajo, lo hemos dicho, es esta profunda convicción de lucha en la defensa de los derechos humanos, de la Madre Tierra, de la cercanía, y creo que una de las características del Papa Francisco, que es el Papa de la Misericordia. Así lo expresó el secretario general de la Conferencia Episcopal, Giovanni Arana, durante una rueda de prensa, quien además manifestó que la visita de Francisco al país andino en 2015 significó una cercanía con los católicos en el modo de pensar, de sentir y también en el modo de ver la Iglesia. Durante su estadía en Bolivia, el Papa pidió perdón por los pecados de la Iglesia y por los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas en el periodo de colonización. Por su parte, el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal, Diego Plá, informó que los obispos de cada jurisdicción organizarán eucaristías y oraciones en homenaje al pontífice. El Papa Francisco visitó en el 2015 la región bolivariana de Santa Cruz y La Paz. El cardenal Odilo Pedro Cher, uno de los 7 purpuranos brasileños que participará en el cónclave para elegir al nuevo Papa, afirmó que el futuro pontífice será diferente, pero tendrá el mismo interés social que Francisco. El arzobispo de Sao Paulo expresó su agradecimiento a Dios por la vida del Papa Francisco y confirmó en una rueda de prensa que viajará a Roma en los próximos días, una vez que sea confirmada la fecha del cónclave para elegir al sucesor del pontífice argentino. En relación al próximo Papa, aclaró que no se debe esperar que sea a la imagen y semejanza de Jorge Mario Bergoglio.
Seguimos en Ecuador. El Papa rezaba todos los días en ese país, aseguró el arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera, quien es uno de los 138 cardenales que asistirán al cónclave que elegirá al nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Cabrera, que fue designado en octubre como cardenal por Francisco, recordó que Ecuador fue uno de los primeros países latinoamericanos que visitó el Papa en el 2015 y que durante su estadía dejó palabras de esperanza para la nación. Tenemos nuestro compromiso con nuestros patrocinadores. Hacemos una pausa. Al regreso seguimos con más información. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias a todos ustedes por mantener la sintonía con nosotros. Una jueza bloqueó temporalmente el plan del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, tras permitir que se instale una oficina de Servicio de Inmigración y Aduanas ICE en la prisión municipal de Rikers, la más grande de la ciudad. La jueza Mary Rosado respondió a una demanda interpuesta la semana pasada por la Asamblea Legislativa de la ciudad para bloquear una orden ejecutiva de Adams de propiciar el retorno de ICE a Rikers Federal Inmigración, ya que habían operado durante 20 años hasta el 2014. Según el documento, la jueza de la Corte Suprema de Nueva York bloquea ese proceso hasta que concluya este viernes una audiencia sobre el tema, tras lo que su orden puede ampliarse, modificarse o suspenderse. La esposa del ex senador de New Jersey, Bob Menéndez, fue declarada culpable de asociarse con su marido para aceptar sobornos en efectivo, lingotes de oro y hasta un automóvil de lujo. Estos obsequios, calificados de soborno, fueron de parte de 3 hombres quienes buscaban ayuda con su negocio o problemas legales. El jurado encontró a Nadine Menéndez, de 58 años, culpable de los 15 cargos que enfrentaba, entre ellos soborno, obstrucción de la justicia y conspiración para convertir a su esposo en un agente de Egipto. En ese mismo tribunal de Manhattan, Bob Menéndez fue condenado a 11 años de prisión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió la labor que está realizando el secretario de Defensa en medio de rumores sobre su posible destitución tras conocerse que compartió información sensible con otro chat de Signal que incluía a 2 familiares y a su abogado personal. La esposa del secretario de Estado, una exproductora de Fox News, mientras que su hermano y su abogado tienen cargos en defensa. El primero como asesor y el segundo como comandante de Marina. La defensa de Trump hacia su secretario de Defensa ocurre a su vez en medio de rumores de posible destitución de su cargo tras este escándalo que se suma al que ocurrió a finales de marzo con este mismo caso. Inbound reconoce que en su llamada con Trump no llegó a un acuerdo sobre los aranceles. Sí, pues estamos platicando sobre el tema de los aranceles en acero y aluminio y en automotriz. No llegamos a un acuerdo, pero sí planteamos argumentos. Y nuestro planteamiento pues es igual que en los otros casos, que en el caso de los que entran por el Tratado de Libre Comercio, pues sea 0 aranceles. Y en automotriz pues también no quisiera adelantar más, pero también pues siempre la defensa de México, de las exportaciones y de lo importante que es el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá para los 3 países. Esos en general son nuestros argumentos
Repito, no se llegó todavía a ningún acuerdo, pero hay comunicación. El abogado Chris Neumann, quien dice ser el representante de la familia del salvadoreño Kilmar Abrego, comunicó que ha solicitado una prueba de vida de Abrego, detenido en una cárcel del país centroamericano tras ser deportado desde los Estados Unidos, y saber que está bien. Neumann, junto a un grupo de 4 legisladores demócratas estadounidenses, se encuentra en El Salvador por el caso de Abrego para abogar por su liberación. Esto luego de que la semana pasada el senador demócrata Chris Van Hollen lograra reunirse con el salvadoreño. Los Aterciopelados llevan más de 30 años de carrera y este martes lanzan su 10º álbum de estudio, en una etapa en la que aseguran en una entrevista con nosotros que está igual o incluso más rebelde que cuando comenzaron a rockear en los 90. Lanza Genes Rebeldes, su 10º álbum manteniendo su esencia rebelde y creativa. Andrea Echeverry, cantante. Creo que estamos igual o más rebeldes. O tal vez es que hay como una rebeldía diferente en cada momento de tu vida. Cuando vas como por tu propio camino y ese camino de alguna manera se diferencia mucho de lo que son las convenciones, de lo que es, digamos, lo masivo. Entonces, pues nosotros seguimos con la rebeldía de adulta, pero muy conectada como con la actualidad. Entonces pienso que las canciones están muy chéveres porque hablan del hoy desde nuestro punto de vista y como imaginándose un hoy más chévere. Andrea y Héctor Buitrago mezclan géneros y abordan temas de identidad y feminismo con humor. Echeverry siente que escribió canciones feministas en este álbum, como lo viene haciendo desde hace varios años, pero considera que en este trabajo llegó a hacerlo desde un punto de vista más chistoso. Yo tal vez siento que escribí unas canciones feministas que vengo escribiendo desde hace años y desde hace discos, pero creo que en esta llegué a un punto como más chistoso. Como que ya no estoy regañando, sino estoy de alguna manera también compartiendo el hecho de ser mujer. El hecho de ser mujer y tener que conquistar a tu audiencia, ¿no? Pues porque eso tiene esta carrera, como que tú tienes que seducir a tu público. Entonces, de alguna manera me equiparo con las chicas sexys, pero sigo igual criticándolas. Y sobre todo riéndome mucho de mí misma. El álbum incluye un homenaje a Gustavo Cerati y refleja la pasión de Echeverry por la cerámica, evidente en la identidad visual del proyecto. Gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros permanentemente en nuestra emisión de Noticias al Día. Despedimos de esta forma. Fanny Luna les agradece y usted pendiente a nuestra programación.